¿Es posible que un país considerado, en vías de desarrollo, tenga algo que enseñar a las potencias mundiales? Ja, 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 risa irónica. Ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Se dice que Colombia, esa nación que lucha por salir adelante, tiene una infraestructura que se ha quedado atrás. Que en velocidad, China nos lleva años luz, que en eficiencia, Alemania es inalcanzable. Es probable que, cada vez que escuchan esas comparaciones, algunos sientan una punzada de vergüenza o desesperanza en el pecho. Pero, ¿es eso realmente cierto? Un joven alemán llamado Marcus vino a Colombia buscando esa respuesta. Él es un amante de los sistemas de transporte, un viajero que ha recorrido el mundo probando la más alta ingeniería. ¿Cómo verán sus ojos la realidad del transporte en Colombia? ¿Verá un sistema obsoleto y caótico, una reliquia del pasado? ¿O encontrará algo oculto que aún tiene el poder de sorprender al mundo? Desde el primer impacto en el Aeropuerto Internacional El Dorado, o José María Córdoba, hasta la imponencia de la arquitectura de ladrillo y el encuentro con el metro de Medellín y los paisajes del eje cafetero. Cada momento sacudirá su corazón y, finalmente, lo guiará hacia una gran respuesta. ¿Esta historia va más allá de un simple viaje en tren o autobús? Es sobre la queridura de la gente que uno encuentra, la atención en los pequeños detalles que nace el alma. Es la evolución de un transporte que no solo mueve cuerpos con velocidad, sino que transporta corazones. El significado de las lágrimas que Marcus derrama al final, el que al principio miraba a Colombia con ojos escépticos, es algo que usted tiene que ver. Seguramente, usted también descubrirá la verdadera fuerza oculta en este país. Antes de comenzar la historia principal, por favor, suscríbase al canal y dele al botón de me gusta. Así, los videos adecuados para usted aparecerán automáticamente. Apóyenos con su like. También he dejado enlaces a videos recomendados en la descripción, así que, por favor, écheles un vistazo. Escena 1. El invierno en Berlín. El invierno en Berlín es largo. Bajo un cielo gris que cubría la ciudad, Marcus estaba sentado en un rincón del viejo campus universitario, jugando con la espiral de su cuaderno con la punta de los dedos. Él es estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Sistemas de Transporte en la Universidad de Berlín. Desde pequeño, ha estado obsesionado con el funcionamiento de las máquinas, especialmente, la existencia de los sistemas de transporte masivo tenía un significado tan grande que dominaba su vida. El sonido de las ruedas sobre los rieles, el chirrido de la carrocería, la figura de un tren deslizándose en el andén. Para él, no eran simples medios de transporte, eran algo cercano al arte. Todo el dinero que ganaba en sus trabajos de medio tiempo desaparecía en boletos de viaje. A pesar de ser estudiante, Marcus ya tenía la experiencia de haber viajado en trenes de alta velocidad en más de 10 países. El ICE de Alemania, el TGV de Francia, el AVE de España, la alta velocidad de China. Su pasaporte estaba hinchado de recuerdos junto con los boletos de tren. Para alguien como él, había un lugar sagrado, o quizás un desafío, que aún no había pisado, Colombia. Aunque no es famosa por trenes bala, se hablaba de su transformación, de un sistema de metro en Medellín que era un símbolo de cultura, y de carreteras que desafiaban la cordillera de los Andes. Pero en el corazón de Marcus había una duda persistente. Se suele decir que la infraestructura en Sudamérica es caótica, que China la ha superado en modernidad y que el ICE alemán es mucho más avanzado en tecnología. Las palabras que había leído en Internet, que el transporte en Colombia era desordenado y obsoleto, no salían de su cabeza. ¿Será realmente así? Él no podía reprimir el deseo de comprobarlo en algún lugar de su corazón. Precisamente porque él conocía los sistemas de transporte de todo el mundo, quería juzgar esa supuesta evolución con sus propios ojos. Tal vez, realmente no sea más que un caos tercermundista. Pero, tal vez. En ese momento, quien apareció frente a él fue su novia, Emma. Emma es una mujer brillante que estudia administración de empresas en la misma universidad, a diferencia de Marcus, ella tiene una personalidad racional y realista. Sacudiendo su hermosa cabellera rubia, dejó caer un grueso libro de texto de administración sobre el escritorio. Oye,
Marcus, ¿qué vamos a hacer en estas próximas vacaciones largas? Marcus dudó por un instante, pero no pudo evitar expresar el deseo que guardaba en su pecho. ¿No te gustaría ir a Colombia? Los ojos de Emma se abrieron de par en par. Colombia. Para ella, era un país lejano en Sudamérica y, para ser honesta, nunca había pensado en querer ir ni una sola vez. ¿Colombia? ¿Por qué? ¿Acaso vas a buscar trenes allá? En ese momento, en el rostro de Emma se leía claramente la palabra, incomprensible. Para ella, el transporte no es más que un medio para moverse. Que su novio quisiera cruzar el océano solo por ver sistemas de transporte le parecía casi una broma. ¿Lo dices en serio? Marcus se apresuró a añadir, por supuesto, no es solo por el transporte. He oído que la comida es deliciosa, dicen que el café es el mejor del mundo y los paisajes son hermosos. Además, tiene fama de ser un país muy hospitalario. Las reseñas en Internet tienen calificaciones muy altas sobre la gente. Marcus intentaba convencerla desesperadamente. Al ver esa figura, Emma suspiró levemente. No es que odiara viajar. De hecho, le gustaba. Pero, ¿por qué Colombia, entre todos los lugares? Bueno, está bien. Son unas vacaciones largas, aprovechémoslas. Al escuchar esas palabras, la expresión de Marcus brilló como la de un niño. Su cabeza ya estaba llena de imágenes del metro de Medellín y de los modernos autobuses que cruzan las montañas hacia el eje cafetero. El destino es el eje cafetero y Antioquia. Desde Medellín tomaremos el transporte hacia el sur. Dicen que la experiencia de viaje a través de los Andes es única, aunque no sea a 300 kilómetros por hora, la ingeniería para cruzar esas montañas es impresionante. Empujada por ese entusiasmo, Emma soltó una risa involuntaria. Ella sabía muy bien cuánto amaba la maquinaria. Sin embargo, en el fondo de su corazón quedaba una ansiedad. Colombia era un país desconocido para ella. ¿Será la gente realmente amable? ¿Podrá adaptarse a esa cultura? Aunque guardaba una pequeña duda en su pecho, decidió acompañar el sueño de su novio. Así, el viaje de los dos a Colombia se decidió. Pero ninguno de los dos imaginaba que este viaje sacudiría sus valores desde la raíz. La imagen que se inflaba dentro de Marcus de un sistema, obsoleto y caótico. La duda que brotaba en Emma sobre si los colombianos son realmente amables. Esos dos hilos conductores pronto cobrarían un gran significado a través de sus experiencias en Colombia. Escena 2. La llegada, aeropuerto y orden. En el momento en que se abrió la puerta del avión, un aire fresco y nítido les acarició las mejillas. El pasillo que se extendía más allá de la escalerilla era brillante, como si hubiera absorbido la luz, y el brillo del suelo era como un espejo que reflejaba las nubes. Marcus, inconscientemente, se fijó en las suelas de sus zapatos. Su instinto le decía que sentía pena de pisar un suelo tan pulido. Al salir del largo pasillo, las flechas de las señales de guía estaban alineadas con tanta pulcritud que no dejaban lugar a dudas, y tanto el inglés como el español convivían sin faltar nada. La fila en inmigración era una línea recta, casi geométrica. Cada vez que alguien pasaba, un funcionario se deslizaba sin hacer ruido hacia el espacio vacío para organizar la forma de la fila. La revisión de inmigración fue sorprendentemente tranquila. Solo resonaban los pasos de la gente en la fila y el sonido seco de los sellos. El saludo del oficial, aunque moderaba el volumen de su voz, tenía una mirada precisa y cálida. Cuando le devolvieron el pasaporte a Emma, ella parpadeó ante el gesto de entregárselo suavemente con ambas manos. Allí no había prisa ni desprecio, solo se filtraba una oración sin palabras que decía, que su viaje sea placentero, bienvenida. En la zona de recogida de equipaje, la cinta comenzó a moverse. Las maletas se deslizaban sobre la goma negra, y Marcus contuvo la respiración al ver que cada asa parecía alineada en la misma dirección. ¿Quién las alineó? Al aguzar la vista, vio al fondo a un empleado corrigiendo silenciosamente la orientación de cada una por una. El movimiento de sus manos era como el de un artesano. La maleta de Emma no tenía ni un solo rasguño visible,
y los herrajes pulidos reflejaban tenuemente la luz fluorescente. Al salir al vestíbulo de llegadas, parecía que la gente sonriente estaba orquestando una sinfonía de «Buen viaje» y «Bienvenidos a casa» al mismo tiempo. La fila para el cambio de moneda era corta y el empleado le entregó el papel con la explicación acompañado de una leve inclinación de cabeza. Marcus escuchó el sonido de algo desatándose en el fondo de su pecho. En los artículos que había leído previamente, a veces se describía a Colombia como un lugar desorganizado o informal. Sin embargo, la cortesía que tenía frente a sus ojos no parecía una simple formalidad, sino que sentía que estaba formada por una temperatura tranquila en su interior. Al bajar hacia la zona de transporte, el olor del viento cambió. Entre el metal y la electricidad, se mezclaba un aroma limpio, como si hubieran exprimido una gota de cáscara de cítricos. En el suelo del andén del metro, o del transporte de conexión, las marcas que indicaban las filas estaban alineadas regularmente y la gente, sin que nadie les dijera nada, era atraída hacia ellas. El tren llegó coincidiendo perfectamente con el ritmo de un metrónomo y, justo antes de que se abrieran las puertas, sonó una breve melodía. Al mismo tiempo que la señal, las personas que iban a subir se apartaron hacia los lados como si se partieran por la mitad, abriendo el camino para los que bajaban. Un hombre de traje bajó la mirada hacia un cochecito de bebé y, solo con un movimiento de muñeca, creó suavemente un espacio. No hubo palabras, pero esa consideración instantánea suavizó el aire dentro del vagón un nivel más. Al sentarse, vieron por la ventana los vehículos amarillos del aeropuerto moviéndose como abejas trabajadoras, deteniéndose a lo largo de las líneas y deslizándose de nuevo. Marcus, tocándose la mejilla, sacó su hábito de medir la vibración de las ruedas con sus huesos. Se sorprendió. Hay poca vibración. El impacto que se esperaría al pasar las juntas de los rieles era absorbido por los cojines y perdía su forma. Oye, susurró Emma. Todo el mundo está tranquilo, ¿verdad? Nadie habla por teléfono a gritos. Marcus aguzó el oído. Había conversaciones. Pero el volumen, misteriosamente, no superaba cierto nivel. Incluso las risas sonaban con bordes redondeados, como envueltas en tela. En los avisos del tablero, en lugar de imposiciones, estaba escrita primero la gratitud, gracias por su colaboración. No era la sensación de que hubiera reglas que obedecer, sino la de ser invitado a un mundo que ya las estaba cumpliendo. A medida que se acercaban a la ciudad, la vista cambiaba de la amplitud del aeropuerto a las capas de edificios de ladrillo naranja incrustados en las montañas verdes. Sus rostros se superponían débilmente en la ventana del vagón, y Marcus se dio cuenta de repente de que su propia expresión se había suavizado. Recordó la palabra obsoleto y la verificó en su pecho como si la tocara con la punta de los dedos. Si solo la velocidad y la distancia fueran la victoria, tal vez sí, otros países lleven la corona. Pero, ¿y si la forma de la corona hubiera cambiado? Al salir por los torniquetes, el mostrador de vidrio del punto de información absorbía la luz. Una empleada que hablaba inglés con fluidez dibujó un círculo cuidadoso en el mapa y unió con flechas el camino hacia la estación central. Al terminar la explicación, la mujer inclinó profundamente la cabeza y dijo con una sonrisa, con mucho gusto. Emma, por reflejo, le devolvió una pequeña reverencia. Sintió que sus miradas se cruzaron levemente y que se había tendido un puente invisible. Aún así, quedaba una pequeña sombra. En una esquina del vestíbulo, un grupo de turistas extranjeros estaba bloqueando el paso charlando. Cuando se extendieron por el pasillo, dos mujeres colombianas que pasaban se detuvieron, esbozaron una leve sonrisa en sus labios y, silenciosamente, dieron un rodeo por otro camino. Sin culparlos, sin empujarlos. Ante ese rodeo tan suave, Emma se sintió un poco confundida. ¿Por qué no les dicen nada?, se preguntó, y la duda se estancó en el fondo de su garganta. ¿Será que la verdad que no se dice está hundida bajo la cortesía? Marcus volvió a agarrar el asa de su maleta. La limpieza hasta donde alcanza la vista, las líneas de movimiento que fluyen, la operación que no permite errores y el silencio tejido por interacciones invisibles. Fuera de la tecnología, existe otro sistema gigantesco.
Es difícil de cuantificar y difícil de subir en los rankings, pero ciertamente está cambiando la calidad del viaje. Vamos a la estación central de Medellín, dijo Marcus. Emma sintió. Los dos comenzaron a caminar hacia el tren que los llevaría al corazón de la ciudad. Aún no habían subido al transporte de larga distancia. Pero el sonido de los engranajes girando sin distorsión ya empezaba a grabarse en los oídos de los viajeros. Y una pequeña duda, colocada sin ser notada, comenzaría a tomar forma en el siguiente escenario. ¿Son los colombianos realmente fríos o distantes en su eficiencia? ¿Es la forma una máscara que cubre el corazón? ¿O es porque el corazón está primero que la forma respira? La respuesta aparecería junto con el itinerario en la plataforma de transporte. Escena 3, el encuentro, la estación y el fiambre. El tren, metro, que se dirigía desde el aeropuerto hacia la ciudad se deslizó finalmente hacia el centro de Medellín, dejando atrás el paisaje suburbano y adentrándose entre edificios altos. Las sombras de los edificios que aparecían fuera de la ventana se parecían a las de cualquier metrópoli, pero algo era diferente. Aunque el flujo de personas no se detenía, de alguna manera era silencioso y ordenado. Al salir de los torniquetes, lo que apareció ante ellos fue la majestuosidad de la arquitectura de la estación, o terminal de transporte norte/diagonal sur, estilizada como una estación clásica de ladrillo, evocando la antigua estación del ferrocarril de Antioquia. Ese ladrillo rojo, bañado por el sol del atardecer, mantenía una dignidad tal que no parecía haber sido construido hace tantos años, existiendo majestuosamente entre modernos edificios de vidrio. Marcus tragó saliva involuntariamente. Esta es la arquitectura clásica de Antioquia. Fue construida hace décadas, restaurada y conservada así hasta hoy. La voz de Marcus sonaba de alguna manera orgullosa. Con ese edificio de fondo, los turistas se tomaban fotos conmemorativas. Emma, mientras observaba esa escena, sintió una pequeña sensación de extrañeza. Porque en el aeropuerto había sentido que tal vez la gente era demasiado formal, y la duda de si eran fríos aún permanecía en su corazón. Pero, al entrar en la estación, les esperaban sorpresas una tras otra. El interior se extendía como un laberinto organizado, y en la zona comercial había tiendas de comida apretadas una tras otra. El olor fragante del pan de bono, el aroma del café recién hecho, el humo de las arepas asadas. Todo eso formaba capas que les hacían cosquillas en la nariz. Podría pasarme todo el día aquí solo con esto, rió Marcus. Es abrumador, asintió Emma. Pronto, visitaron un punto de información turística. Había una ventanilla para extranjeros y el personal, que hablaba inglés, los recibió con una sonrisa. Marcaron la ruta en un mapa y les explicaron una a una, cuidadosamente, cómo comprar los tiquetes para su viaje al eje cafetero. Con mucho gusto, buen viaje, dijo el empleado con una calidez genuina. Ante la profunda amabilidad del personal, la tensión en el pecho de Emma se derritió un poco. Tal vez los colombianos no son fríos, sino que simplemente nosotros estábamos a la defensiva. Una vez consiguieron los tiquetes, los dos quedaron cautivados por lo que vieron en una vitrina de la estación. Era una variedad rica de fiambres, el equivalente colombiano al equiven, comida para el camino envuelta en hoja de plátano. Fiambre bayuno, fiambre paisa, arepas rellenas. Todos servidos con detalle, un mundo entero empaquetado dentro de una hoja de plátano o una caja bonita. Mira esto, ¿todo esto se puede comer en el viaje? Emma abrió los ojos como platos. Sí. En Alemania no tenemos esta cultura así. Aunque haya vagón comedor, no hay almuerzos tan hermosos para llevar. Marcus eligió sin dudar un fiambre tradicional con carne, y Emma tomó uno que parecía tener trucha y patacón. La expectativa se inflaba en el pecho de los dos. Sin embargo, en medio de esa emoción, llegó una pequeña prueba de nuevo. Cuando intentaron descansar un momento en un café de la estación, Marcus intentó decir hola en un español entrecortado. Los estudiantes colombianos que estaban cerca se sorprendieron por un instante y solo mostraron una sonrisa incómoda antes de que la conversación se cortara. ¿Será que les molestamos? La ansiedad de Emma levantó la cabeza. No, creo que solo se sorprendieron,
Marcus ladeó la cabeza. La respuesta aún no era visible. Pero esta pequeña duda cobraría un gran significado en el siguiente escenario, la plataforma de salida hacia el eje cafetero. Mientras caminaban por la estación, sus ojos captaban a la multitud que se movía silenciosamente sin romper las filas. Aquí había orden. Todos caminaban al mismo ritmo y cedían el paso naturalmente al cruzarse. Algo que no se podía medir con números movía toda esta estación con suavidad. Pronto, se escuchó el anuncio. Atención, el servicio expreso hacia el eje cafetero llegará pronto a la plataforma. Los dos se miraron. El núcleo del viaje, el encuentro con el transporte que pensaban que estaba obsoleto, estaba a punto de comenzar. Escena 4, el viaje, no es un tren bala, es una nave. Al salir del vasto interior de la estación y llegar a la plataforma de abordaje, el aire se tensó un poco más, flotando una sensación de tensión como si estuvieran ante una ceremonia. La gente hacía filas en silencio, alineándose perfectamente a lo largo de las flechas pintadas en el suelo. Emma abrió los ojos con sorpresa ante esa escena. ¿Por qué están tan ordenados? Si observas, entenderás, respondió Marcus, sacando el pecho. Pronto, un zumbido bajo se acercó desde lejos. No era un tren bala, pero era un autobús moderno, imponente, con un diseño aerodinámico que brillaba bajo el sol, el servicio preferencial de lujo. El sonido de los frenos apenas se escuchó. Como si una criatura gigante regulara su propia respiración, redujo la velocidad y se detuvo exactamente frente a ellos. Ante esa precisión, Emma soltó un grito involuntario. Mentira. La puerta quedó exactamente donde estaba la fila. Marcus asintió con cara de asombro. En los trenes de Alemania, no es raro que la posición de parada se desvíe unos metros. En la alta velocidad de China, también había sido empujado en la confusión de la plataforma. Pero aquí, el orden y la precisión se habían convertido en una unidad, estableciéndose como algo natural. La gente al frente de la fila, en lugar de subir de golpe cuando se abrió la puerta, se apartó suavemente hacia un lado para abrir paso a los que bajaban. Ni el hombre de negocios ni la madre con niños intentaron subir primero. Una vez que la gente terminó de bajar, la fila no se rompió y fue absorbida silenciosamente hacia el interior del vehículo. Esta es la cultura de aquí, explicó Marcus en voz baja. Es increíble que puedan hacer esto tan naturalmente, los ojos de Emma brillaban de sorpresa. Cuando los dos cruzaron la puerta, se extendió un espacio que superaba su imaginación. Los asientos estaban alineados regularmente, las cubiertas de los asientos estaban impecables. Las ventanas eran enormes y una iluminación suave brillaba en el techo. Estaba lleno de un aire limpio, silencioso y tranquilo. Marcus acarició el asiento sin pensarlo. La sensación en su mano era suave y la comodidad al sentarse era incluso más blanda que la del ice alemán. ¿Qué tal? ¿El transporte en Colombia está obsoleto?, preguntó Emma provocativamente mientras reía. Marcus sonrió amargamente. Todavía no sacaré conclusiones. Lo importante empieza cuando arranque. Sonó una melodía suave anunciando la salida. El vehículo comenzó a moverse lentamente, alejándose de la plataforma. El corazón de Marcus latía con fuerza. El momento que él, que había experimentado trenes de todo el mundo, estaba esperando con más atención, estaba a punto de llegar. En un rincón de su cabeza aún quedaban las palabras de que la infraestructura colombiana estaba en decadencia. Sin embargo, al mismo tiempo, el orden y la precisión que acababa de ver ante sus ojos estaban sacudiendo silenciosamente esas palabras. Y entonces, el vehículo alcanzó la autopista y comenzó a subir hacia las montañas. Aún no sabían la verdadera respuesta que les esperaba más adelante. Apenas unos minutos después de salir de la ciudad, el transporte mostró su verdadera naturaleza. Los edificios altos que se veían por la ventana fluyeron hacia atrás en un instante. A pesar de que estaban acelerando y subiendo por la geografía más difícil del mundo, el cuerpo apenas sentía sacudidas. Ya debemos ir rápido. Y sin embargo, este silencio. Emma murmuró, apoyando su cuerpo en el asiento mientras miraba fijamente por la ventana.
El paisaje cambiaba con cada kilómetro que el vehículo avanzaba. Primero los suburbios densos, luego zonas residenciales campestres, y finalmente, el paisaje idílico de campos verdes y montañas. Aunque la velocidad aumentaba, el paisaje que se veía era de alguna manera sereno y estimulaba el viaje. En el aire sentía más sacudidas al acelerar, dijo Emma recordando. Sí. En el tren de alta velocidad de China había mucha vibración, el agua del vaso en la mesa se ondulaba aunque estuviera sentado. Pero esto. Marcus puso una botella de agua sobre la mesa plegable. La superficie del agua apenas se perturbaba. Tuvo que admitirlo en su corazón. Un viaje tan suave, a través de estas montañas, era algo que no había experimentado ni en los mejores trenes. El conductor no solo conducía, cuidaba a los pasajeros con cada giro del volante. Entonces, Emma recordó el fiambre que habían comprado y abrió el envoltorio. Dentro de la hoja de plátano que despedía un aroma a naturaleza, el arroz, la carne y el plátano maduro estaban servidos con colores vivos. Esto es el fiambre. Está frío, pero se ve delicioso. Al probar un bocado, los ojos de Emma se redondearon. No puedo creer que esté tan rico incluso frío. Marcus comenzó a comer su fiambre y, en el momento en que lo puso en su boca, suspiró de admiración. La carne estaba suave. No tenía comparación con la comida a bordo en Alemania. En el vehículo había otras personas desplegando sus fiambres o arepas, pero era sorprendentemente silencioso. El sonido de masticar, el sonido de los cubiertos rozando, todo era tenue, se transmitía que respetaban el espacio mutuo. Marcus recordó de repente el tren de alta velocidad que tomó en China. En esa ocasión, el pasajero de al lado hablaba a gritos por teléfono y había basura esparcida por el suelo. Los asientos estaban sucios y dudaba en usar el baño por mucho tiempo. En comparación, este espacio era como otro mundo. Pensaba que el transporte en Colombia estaba acabado. Pero al menos en limpieza y silencio, es el número 1 del mundo, murmuró Marcus en su corazón. Más allá de la ventana, las cadenas montañosas verdes se extendían y el vehículo corría cosiendo a través de ellas. A veces entraban en túneles largos, pero curiosamente no les dolían los oídos. La presión del aire dentro del vehículo debía estar ajustada con maestría. Oye, Marcus, Emma sonrió. Creo que entiendo un poco por qué te apasiona esto. Ante esas palabras, Marcus sintió que el fondo de su pecho se calentaba. El transporte no es solo un movimiento, es algo que teje los recuerdos de las personas y conecta persona con persona. Para él, eso era un símbolo de la vida. Los dos, hombro con hombro en el asiento junto a la ventana. El vehículo seguía corriendo con un ritmo inquebrantable. Dentro de esa serenidad inamovible, la duda en el corazón de Marcus comenzaba a cambiar de forma poco a poco. Sin embargo, todavía no quería admitirlo completamente. Si hablamos solo de velocidad máxima, China o Alemania nos ganan. En términos de eficiencia de tiempo, también deberían perder. Eso me digo a mí mismo. Pero Emma negó con la cabeza sonriendo. ¿Es la velocidad lo único que importa? Hacer que la gente se sienta segura y que el viaje sea placentero. ¿No crees que eso también tiene valor? Marcus no respondió. Solo miraba silenciosamente el paisaje fuera de la ventana. Emma sentía ciertamente que algo estaba brotando en el corazón de él. El viaje por Colombia apenas comenzaba. Escena 5. El eje cafetero, calidez en los termales. Habiendo terminado el viaje por carretera, Marcus y Emma llegaron a su destino, una zona rural en el eje cafetero, posiblemente cerca de Santa Rosa de Cabal. Al bajar del transporte, el aire limpio tocó su piel y se sintió como un mundo completamente diferente al bullicio de la ciudad. Meciéndose en un autobús local, chiva o buseta, hacia la zona de aguas termales en las montañas, el cielo del atardecer se tiñó de índigo y las crestas de las montañas flotaban como sombras negras. En la entrada del hotel, una finca tradicional, el personal vestido con trajes típicos, quizás un poncho o carriel, inclinó la cabeza profundamente y recibió a los dos. Bienvenidos, es un honor tenerlos aquí. Sigan, esta es su casa.
Esas palabras resonaron lentamente, pero con una temperatura segura. Marcus, un poco nervioso, ¿les habló en inglés? Entonces, la empleada mostró una sonrisa suave y respondió en un inglés fluido y amable. En ese momento, la ansiedad que había en el pecho de los dos desapareció de golpe. Trascendiendo la barrera del idioma, la otra persona se acercaba a ellos. Emma recordó de repente lo sucedido en el aeropuerto. En ese momento dudó si serían fríos con los extranjeros. Pero ahora, el personal frente a sus ojos les daba la bienvenida desde el corazón. Mientras los guiaban a la habitación, el personal les explicó cuidadosamente cómo entrar a los termales, aguas termales, y cómo usar las instalaciones. El aroma de la madera, la luz suave de las lámparas, el sonido del río fluyendo bajo. Iban llenando los 5 sentidos de Emma uno tras otro. Siento como si aquí se lavara hasta el alma, murmuró Emma en voz baja. ¿De verdad?, asintió Marcus. Antes de la cena, ¿decidieron entrar a los termales? Pero al entrar al vestidor, Emma se detuvo. La resistencia a no saber el protocolo la agarró fuertemente del corazón. Al quedarse parada sin saber qué hacer, una mujer colombiana de mediana edad se acercó a su lado. Esa mujer pareció darse cuenta enseguida de la confusión de Emma y le dirigió una mirada amable. Con un inglés entrecortado y grandes gestos, le transmitió: «Hay que ducharse antes de entrar, mi amor». Además, le indicó que debía llevar su toalla, tranquilizando a Emma. Cuando Emma le devolvió la sonrisa, la mujer asintió sonriendo ampliamente. Al sumergir el cuerpo en la piscina termal, el calor envolvió todo su cuerpo y la ansiedad se derritió junto con él. La mujer le preguntó amablemente: «¿Está muy caliente?», y le indicó con la mirada cuál era la mejor zona para relajarse. Emma sintió que se le calentaba el pecho al ver que una persona que acababa de conocer se preocupaba por ella como si fuera de la familia. Después del baño, la mujer que la esperaba en el vestidor le ofreció un vaso de agua de panela, o jugo natural. Ella dijo riendo: «Para que te refresques, mija». Emma lo recibió con una sonrisa y brindaron con pocas palabras. Aunque las palabras no se entendieran del todo, los corazones estaban ciertamente conectados. Al reunirse con Marcus, Emma le contó emocionada lo sucedido en los termales. No era el personal. Era solo una clienta, y fue tan amable. Los colombianos, lejos de ser fríos, son personas realmente cálidas. Marcus asintió y dijo con ojos serios: «Parece que estábamos equivocados. Teníamos un malentendido». En este momento, la duda que quedaba desde el aeropuerto sobre si los colombianos son fríos comenzó a disolverse poco a poco. Esa noche, mientras saboreaban la cena en la finca, los dos hacían bailar sus corazones anticipando los encuentros que aún les esperaban. Escena 6. La cena, arquitectura en el plato. Después de que el cuerpo y la mente se relajaran en los termales, Marcus y Emma fueron guiados al comedor de la finca. Lo que les esperaba era una cena que parecía un pergamino desplegado. Sobre la mesa de madera rústica pero elegante, se alineaban platos servidos como obras de arte. En los platos pequeños había ensaladas con vegetales de la huerta, un verde brillante que anunciaba la frescura de la montaña. El vapor que salía de la sopa, tal vez un sancocho gourmet o una crema de aguacate, llevaba suavemente el aroma del cilantro y las hierbas, invitando al apetito. A continuación, apareció el orgullo de la región, trucha, o un corte de carne fina, a la parrilla. Ante el sonido chisporroteante de la carne, o pescado, sobre el plato caliente, Emma soltó un grito de admiración involuntario. «Increíble. ¿Esto es realmente una cena de hotel rural? Esto es lo que llaman hospitalidad, supongo», Marcus tomó los cubiertos admirado. En el centro de la mesa, había un plato servido en una vajilla que imitaba la forma de una casa cafetera tradicional. Era una cerámica que modelaba las casas que se construyen en la zona desde hace mucho tiempo, y dentro estaba lleno de guarniciones usando vegetales de temporada. El personal les explicó: el invierno en las montañas es duro, y para protegerse del viento y la lluvia, nació la arquitectura de bareque y teja de barro. Este plato representa esa protección y calidez de nuestro hogar.
Emma tomó el plato con los ojos brillantes. Es la primera vez que experimento que pongan hasta la forma de los edificios en la comida. Marcus, mientras escuchaba esa explicación, sentía que algo se conectaba en el fondo de su pecho. El diseño meticuloso que reside en el transporte y el ingenio modesto que reside en esta cocina. Todo está ahí para proteger y alegrar a las personas. Un valor que no se puede expresar con eficiencia o números estaba vivo aquí. A medida que avanzaban con la comida, la conversación de los dos se animó naturalmente. Tal vez yo solo estaba deslumbrado por la tecnología pura, dijo Marcus. Pero conocer los sentimientos de las personas que están detrás de esa tecnología es algo maravilloso. El café, tinto, servido después de la comida era claro como el agua de manantial, y al deslizarse por la garganta parecía calentar hasta el corazón. Emma rió sonrojándose. Siento que en este país, en cada comida, en cada edificio, hay una amabilidad inmersa. Marcus también asintió profundamente mientras inclinaba su taza. Se le hizo saber cuán atrapado había estado en evaluaciones superficiales al sentir que Colombia estaba atrasada. Aquí, una cultura y un corazón construidos con tiempo se extendían frente a sus ojos a través de la cocina. Después de comer, los dos salieron del comedor y caminaron por el pasillo silencioso. La luz que se derramaba a través de las ventanas iluminaba suavemente sus pies. Emma se detuvo de repente, se dio la vuelta y le dijo a Marcus: tengo ganas de volver a subir a ese transporte. Siento que puedo percibir los sentimientos de la gente, no solo la rapidez o la conveniencia. Marcus esbozó una sonrisa. Esas palabras sonaron como el fragmento de la respuesta que él había estado buscando. La experiencia de la cena de esta noche superó la simple saciedad y dejó en los corazones de los dos la sensación real de haber tocado la esencia de Colombia. Escena 7, paseo nocturno, saludo bajo las estrellas. Después de terminar la cena, dejando aún un calor tenue en sus mejillas, Marcus y Emma se cambiaron a ropa cómoda, tal vez se pusieron unas ruanas o abrigos ligeros. Salieron de la entrada de la finca y el sonido de sus pasos se disolvió en el silencio de la noche. El viento nocturno acariciaba sus mejillas como para enfriar sus cuerpos calentados por las aguas termales, y el murmullo del río resonaba como si susurrara a lo lejos. El camino empedrado estaba iluminado por faroles a ambos lados, y una luz naranja pálida iluminaba sus pies. Las sombras de los árboles se balanceaban suavemente reflejadas en el río, y parpadeando al ritmo del viento, alargaban las sombras de los dos. Las sombras humanas eran escasas, lo único que se escuchaba eran las voces de los insectos y el sonido ligero de sus pasos. Parece el mundo de una película, murmuró Emma disminuyendo el paso y mirando sus pies. Es totalmente diferente a las calles de Alemania. Siento que aquí el flujo del tiempo es distinto. Marcus asintió a su lado. En ese momento, desde el otro lado del camino, una pareja de ancianos pequeños venía caminando lentamente. Los dos, con la espalda recta, caminaban hombro con hombro como apoyándose mutuamente. En el momento de cruzarse, la pareja levantó la cara y esbozó una sonrisa suave. Buenas noches, jóvenes, dijo el señor, tocándose el sombrero. Que Dios los acompañe, añadió la señora. Sin decir más, pasaron de largo con una leve reverencia. Ese gesto se sintió como un intercambio de almas, corto pero profundo. Marcus y Emma se detuvieron involuntariamente. Ese saludo de ahora. Emma se dio la vuelta sorprendida. Sí. Es un saludo que transmite sentimientos aunque no necesite muchas palabras. Marcus sentía algo cálido en el fondo de su pecho. Él recordó. Los estudiantes en Medellín solo mostraron caras de sorpresa. En ese momento, Marcus y Emma asumieron que eran fríos. Pero pensándolo ahora, seguramente solo se desconcertaron ante el evento repentino. La mujer de mediana edad que conocieron en los termales. Y la pareja de ancianos que acababa de pasar. Sus sonrisas naturales y sus gestos demostraban eso. La duda de si los colombianos son fríos se había disuelto completamente. En su lugar, lo que brotó fue la sorpresa y la emoción ante el poder misterioso de poder entregar el corazón sin necesidad de grandes discursos.
El sonido de sus pasos marcaba un ritmo en el empedrado, casi como si se superpusiera con los latidos de sus corazones. La gente del pueblo pasaba caminando, y todos tenían una sonrisa tranquila. Desde las tiendas al borde del camino flotaba el olor a agua de panela con queso o merengón, y el sonido de las campanas de viento se mezclaba en el aire nocturno. El empleado de una tienda de artesanías se dio cuenta de los dos y agitó la mano alegremente. «Sigan, bienvenidos», les dijo en español, y añadió un «welcome» con una pronunciación torpe pero con el corazón. Esas palabras no eran un inglés perfecto, pero transmitían la temperatura del corazón. Emma se sorprendió e inmediatamente respondió con una sonrisa, «Thank you». Fue un intercambio de pocas palabras, pero ciertamente fue un momento en que los corazones se comunicaron. Mientras caminaba, Marcus se puso a pensar. En Alemania hay mucha gente amable, pero son pocas las situaciones en las que se preocupan tan naturalmente por los extranjeros. En eficiencia o velocidad pura, tal vez Colombia esté siendo superada por otros países. Sin embargo, en cambio, tal vez esté liderando el mundo con la amabilidad de aceptar a las personas. Al mirar al cielo nocturno, las estrellas, que no estaban ocultas por las luces de la ciudad, esparcían innumerables brillos en el telón negro. Emma tiró de la manga de Marcus y señaló el cielo. «Mira, esa constelación también se ve en Alemania, ¿verdad? Pero vista aquí parece diferente. Es extraño, ¿no?» «Seguramente es porque nuestros corazones han cambiado», respondió Marcus en voz baja. «La luz de las estrellas no cambia aunque pasen miles de años. Pero si el corazón de quien la mira cambia, la misma estrella se refleja con un brillo totalmente diferente». Para Marcus y Emma, el cielo estrellado que vieron en este pueblo cafetero no era solo un cielo nocturno. Era una luz tranquila de verdad que simbolizaba el valor invisible de este país llamado Colombia. En ese paseo nocturno, los dos comprendieron finalmente que en este país hay un valor sin forma que no se puede medir con velocidad o eficiencia. Y que eso, seguramente, también reside en su sistema de transporte y en su gente. Escena 8. La partida y la revelación. A la mañana siguiente, el pueblo en el eje cafetero estaba envuelto en una luz transparente. La niebla ligera que cubría las crestas de las montañas se disolvía lentamente, y en el río se reflejaba la luz dorada, brillando como un espejo. Respirando profundamente el aire limpio, Marcus y Emma dejaron la finca. Los efectos de los termales y la cena de ayer permanecían en sus cuerpos y mentes, pero al mismo tiempo, una sensación de nostalgia porque el viaje estaba a punto de terminar los invadía. Mientras se mecían en el transporte de regreso hacia Medellín, o hacia el aeropuerto, los dos apenas intercambiaron palabras. Solo miraban el paisaje matutino que fluía por la ventana, rumiando los recuerdos del viaje en sus respectivos corazones. Al pararse de nuevo en la plataforma para el regreso, los dos sintieron un extraño alivio al ver que el mismo vehículo impecable los recibía de nuevo. Al subir con el paquete de fiambre, o un refrigerio local, en una mano, en ese momento, en el fondo de sus pechos se mezclaban una extraña soledad y, al mismo tiempo, la expectativa de que habría nuevos descubrimientos de nuevo. Al sentarse en el asiento asignado, Marcus sacó inmediatamente su computadora portátil. Le mostró a Emma las notas que había resumido anoche sobre la tecnología humana del transporte colombiano. En la pantalla había diagramas y cifras, y explicaciones sobre la estructura del servicio y la atención al cliente escritas cuidadosamente. «Mira esto. El sistema aquí no es solo la máquina. Es la alta conciencia de los operadores. La limpieza se mantiene no solo por los empleados, sino por la cultura ciudadana de los pasajeros. Además, el trato es personalizado para mantener un ambiente cómodo siempre». Emma sintió con admiración mientras miraba la pantalla. Por eso cada vez que pasábamos por un pueblo o una estación, se sentía tan refrescante. El momento en que la luz de afuera se expande, es como si el mundo se abriera, fue realmente placentero. El vehículo comenzó a moverse lentamente, y el pueblo cafetero se fue alejando poco a poco. Fuera de la ventana se extendía un rico paisaje de cultivos, que gradualmente cambiaba hacia la zona urbana de Medellín.
Ese ritmo era como ver una película, el cambio del paisaje tejía una historia. Emma abrió el envoltorio de su comida, y señalando los coloridos alimentos con el dedo, se los ofreció a Marcus. Es realmente extraño que esté tan rico. No es solo el sabor o la apariencia, sino que se transmite el sentimiento de que alguien lo hizo con cuidado. Marcus asintió profundamente ante esas palabras y miró alrededor del vagón. Allí, una persona leyendo un libro en silencio, un empresario trabajando en su computadora, una familia con niños mirando fijamente por la ventana. Cada uno pasaba su tiempo valorando su propio espacio sin molestar a los demás. Lo que flotaba en el vehículo era silencio, orden y una solidaridad invisible. Esto es el verdadero valor del transporte colombiano, algo que no se puede contar con simples números de velocidad o kilómetros operados, sintió Marcus. Yo pensaba todo el tiempo que Colombia estaba atrasada, que perdía contra China en velocidad y contra Alemania en eficiencia. Pero ahora veo que no es así, Marcus continuó hablando tranquilamente mientras miraba por la ventana. Emma ladeó la cabeza y preguntó, ¿qué quieres decir? El transporte en Colombia es un transporte para las personas. Está diseñado con atención hasta en los detalles para que los pasajeros puedan sentirse seguros y pasar un tiempo agradable. La verdadera fortaleza no es la velocidad o la distancia, sino la tecnología y la actitud que se acerca a las personas. Emma entrecerró los ojos ante esas palabras y miró por la ventana sonriendo. Entonces, Colombia no está para nada atrasada. Al contrario, tal vez esté protegiendo los valores necesarios para el futuro. Marcus asintió profundamente. En ese momento, sintió que el peso de la obsesión por los números y los récords que había tenido durante mucho tiempo se desprendía. El valor del ferrocarril o del transporte no se puede medir con simples especificaciones. Allí reside el poder de transportar a las personas cómodamente y convertir el viaje en un recuerdo especial. El vehículo cruzó un río que brillaba bajo el sol y pronto atravesó la gran tierra de Antioquia. El cielo azul en la ventana estaba despejado hasta el infinito, y la luz del sol daba brillo a los cultivos. Viendo esa escena, una determinación se consolidó dentro de Marcus. Emma, ya decidí el tema de mi tesis de graduación, el impacto del factor humano en la satisfacción del pasajero en los servicios de transporte. Emma se dio la vuelta sorprendida. Factor humano. Sí. La sonrisa de los empleados, la guía cuidadosa, la concesión mutua entre los pasajeros. Quiero investigar cuánto hacen esos factores que el viaje sea placentero. Porque me di cuenta de eso aquí, en Colombia. Emma lo miró a la cara por un momento y luego rió felizmente. Seguro será una tesis maravillosa. Porque tú lo aprendiste a través de la experiencia. Lo entiendes con el corazón, no solo con conocimiento o números. Marcus asintió con fuerza como obteniendo poder de las palabras de ella. El paisaje exterior aumentó aún más su flujo, y el vehículo seguía corriendo silenciosa y precisamente hacia la ciudad, como siempre. Superponiendo su propio futuro a esa carrera inquebrantable, Marcus finalmente había encontrado la respuesta. El transporte no es para competir en velocidad o distancia, es para transportar el corazón de las personas. Abrazando esa verdad en su pecho, él miraba hacia el final del camino que conducía a Medellín y, más allá, a su futuro. Escena 9. El regreso a casa, la promesa. De regreso en el vehículo hacia el aeropuerto, el interior estaba lleno de un aire tranquilo y calmado. Marcus se sentó profundamente en su asiento y escribía letras una tras otra en el cuaderno que tenía en la mano. El paisaje que fluía fuera de la ventana cambiaba incesantemente. La extensión de los verdes cafetales, los techos rojos de los pueblos pequeños, las montañas que se conectaban a lo lejos. El vehículo avanzaba silenciosamente hacia adelante como si todo estuviera conectado por un solo hilo. Sobre el papel donde corría la punta de su bolígrafo, se grababan uno a uno los encuentros y experiencias del viaje. La amabilidad de la mujer de mediana edad en los termales, la guía cuidadosa del personal del hotel, y la figura ordenada de la gente haciendo fila en la estación. Esos eran valores que no se podían expresar con la velocidad del tren o la distancia operativa.
Marcus lo anotaba como una cultura tejida por las personas y la técnica. El transporte no es solo un medio de movimiento. Es una cultura que da seguridad a las personas y conecta el futuro, murmuró en voz baja. Él mismo se sorprendió de sus palabras. Nunca pensó que llegaría a tener sentimientos tan profundos por un sistema que antes consideraba obsoleto. Emma se asomó al cuaderno desde su lado y levantó la cara. Marcus, es extraño que tú digas eso. Al principio decías que Colombia ya estaba atrasada en el mundo. Marcus rió avergonzado y se rascó la cabeza. Ciertamente, Colombia no tiene la mayor distancia operativa del mundo ni la velocidad máxima. Pero en seguridad, comodidad y en el sistema de consideración hacia las personas, está liderando el mundo de manera abrumadora. Esto es algo que otros países no pueden imitar fácilmente. Al dirigir su mirada fuera de la ventana, se extendía el contraste entre el verde de las montañas y el cielo azul. Los pequeños pueblos dispersos en él se sentían como ilustraciones de un libro de cuentos nostálgico. Lo que conectaba suavemente la vida de las personas y la tierra era este sistema de transporte. Marcus sintió fuertemente al ver esa escena que esto no era un simple medio de transporte, sino la gran arteria que sostiene el futuro de Colombia. Dejando el bolígrafo, recordó de repente su punto de vista como investigador. China sorprendió al mundo con la velocidad, pero muchos componentes de sus vehículos son importados o copiados. Alemania tiene la técnica. Pero aquí tienen el alma. En los lugares que no se ven, la calidez colombiana sostiene el sistema. Emma sintió con profundo interés y lo miró con una mirada seria. O sea, Colombia no compite con la extravagancia, sino que exporta confianza, ¿verdad? Exactamente, la voz de Marcus cobró calor. La confianza es el factor más grande que decidirá el transporte de alta velocidad del futuro. Competir solo en velocidad o escala tendrá un límite tarde o temprano. Pero si se puede crear un sistema en el que la gente pueda confiar y entregarse con tranquilidad, eso decidirá el futuro. En su corazón, la imagen del ferrocarril del futuro ya comenzaba a tomar una forma vívida. No era una simple competencia de velocidad, sino un nuevo estándar de valor, cuánto se puede acercar a las personas y ofrecer seguridad y comodidad. Mi país, Alemania, también tiene excelentes trenes. Pero todavía nos falta un sistema donde la gente y la tecnología se vuelvan uno como lo experimenté aquí en Colombia. Quiero usar esta experiencia en mi investigación y algún día crear un nuevo sistema de transporte. Ante esas palabras, Emma esbozó una sonrisa y puso suavemente su mano sobre el hombro de Marcus. Ese sueño es maravilloso. Si se hace realidad, vengamos a Colombia de nuevo a mostrarlo. La gente de aquí seguro nos recibirá con alegría. Algo cálido se extendió en el pecho de Marcus. Las palabras de Emma no eran un simple aliento, sino que sonaban como una promesa de caminar juntos hacia el futuro. El vehículo comenzó a reducir la velocidad a medida que se acercaban al aeropuerto. Pero el corazón de Marcus latía como nunca antes. Fuera de la ventana, los edificios comenzaban a verse a lo lejos, y la luz que entraba por sus huecos iluminaba suavemente el interior del vehículo. El transporte en Colombia no estaba obsoleto. Al contrario, era una existencia que lideraba silenciosamente el futuro del mundo. Al darse cuenta, ese hecho comenzaba a iluminar incluso su propio futuro. Marcus miró su propio reflejo en la ventana y juró fuertemente en su corazón que algún día, él también se convertiría en una existencia que sostuviera el futuro de alguien, como este transporte. Al llegar a la terminal y abrirse las puertas, lo que envolvió a los dos fue el flujo de gente nueva, anunciando el final del viaje. Los hombres de negocios caminando rápido, los anuncios resonando en la estación. Parecía marcar la línea fronteriza entre lo cotidiano y lo extraordinario. En el momento en que Marcus dio un paso en el andén, sintió nostalgia. Era la misma estación y la misma escena que cuando partieron, pero las emociones dentro de él eran completamente diferentes. Murmuró silenciosamente en el fondo de su pecho, definitivamente, Colombia no estaba atrasada. Emma, viendo su perfil, sonrió. Oye, Marcus, volvamos a Colombia. Puede ser para el viaje de graduación, o por tu investigación.
Ese sentimiento que te apasiona. Creo que yo también lo entiendo un poco ahora. Marcus se dio la vuelta sorprendido. No esperaba que Emma dijera que quería volver a Colombia tan positivamente, ya que al principio no tenía un interés especial. ¿De verdad? ¿Estás segura? Por supuesto. Es la primera vez que un viaje me mueve tanto el corazón. Los dos pasaron los torniquetes y caminaron arrastrando sus maletas. Un póster del metro o del turismo colombiano colgado en la pared de la estación entró en sus ojos. Allí estaba dibujado el paisaje verde y el vehículo moderno, y en el eslogan decía, el camino hacia el futuro. Marcus se detuvo sin pensarlo y repitió esas palabras en su corazón. El camino hacia el futuro. Parecía simbolizar no solo las palabras del póster, sino también el camino como investigador que él mismo estaba a punto de recorrer. La tesis de graduación. Y el nuevo desafío que le esperaba más allá. La experiencia obtenida en Colombia sin duda lo sostendría. Emma tomó su brazo. Vamos. Tenemos que organizar las maletas. Mañana es el vuelo de regreso. Marcus asintió con una sonrisa. Pero en su corazón ya había nacido una promesa. Definitivamente volvería a Colombia para aprender más y sentir más profundamente. Y quería experimentar de nuevo el encanto de este país junto a Emma caminando por el vestíbulo del aeropuerto, los dos se tomaron de la mano naturalmente. Esas manos que eran torpes al inicio del viaje, ahora estaban firmemente entrelazadas. Lo que el viaje trajo no fue solo movimiento o turismo, sino un vínculo que unió los corazones de los dos en uno. Y ambos estaban convencidos de que ese vínculo sería la luz que iluminaría el futuro de ahora en adelante. Escena final, de vuelta en Berlín. De vuelta en Alemania, Marcus pasaba sus días encerrado en el laboratorio de la universidad. Fuera de la ventana, el viento frío del invierno soplaba por las calles de Berlín, sacudiendo las ramas de los árboles. En contraste con la frialdad del aire exterior, en su pecho aún quedaba una cálida reverberación. Era la carrera del transporte que cruzó las montañas de Colombia, la figura de la gente ordenada que vio en la estación de Medellín, y la numerosa amabilidad que tocó durante el viaje. En la pantalla de su computadora, estaba abierto el archivo titulado Plan de tesis de graduación. En el primer punto estaba escrito en letras grandes, el impacto de los factores humanos en la satisfacción del pasajero en los servicios de transporte. Marcus respiró hondo mientras miraba esas letras. No fue coincidencia que eligiera este tema. Las filas ordenadas en Medellín, la amabilidad de la mujer en los termales, la sonrisa suave del personal del hotel. Pensó que quería sublimar en su propia academia cómo esas acciones humanas hicieron el viaje cómodo y dejaron recuerdos vívidos, un valor que no se podía medir con récords de velocidad. En el silencio del laboratorio, detuvo su mano mientras escribía. Lo que revivió en sus oídos fue la voz de Emma, la velocidad no lo es todo. Esas palabras que ella dijo en medio del viaje en Colombia, ahora se habían convertido en palabras que guiaban su propia vida, no solo una simple impresión. Lo mismo se podía decir no solo del ferrocarril, sino de las relaciones con las personas y las elecciones futuras. No perseguir solo la eficiencia y los resultados, sino que el corazón que se preocupa por las personas es lo que crea la verdadera fuerza. Emma también había cambiado. Antes de ir a Colombia, para ella ese país no era más que uno más en el mapa. Sin embargo, ahora, cuando trataba casos de administración en clase, aumentaba las veces que opinaba, ¿por qué no intentamos usar la hospitalidad colombiana como modelo? En ella también vivía la amabilidad y la sinceridad que sintió en ese viaje. Los dos habían hecho una promesa. Para el viaje de graduación, vayamos a Colombia otra vez. Cuando Emma dijo eso, Marcus no pudo reprimir la emoción que brotaba desde el fondo de su pecho y asintió con fuerza. El futuro es todavía una página en blanco. Sin embargo, lo que debe dibujar primero en esa página en blanco está decidido. Ir a Colombia una vez más, subir a ese transporte que cruza los Andes, y hacer que los recuerdos grabados en el corazón sean aún más ricos. Fuera de la ventana, las estrellas parpadeaban en el cielo nocturno de invierno de Berlín. En el aire de frío severo, la luz de las estrellas brillaba más bien con claridad. Marcus recordó sin querer el cielo estrellado que miró en Salento.
En ese momento también, las estrellas se extendían en el cielo despejado y sintió ciertamente que estaba conectado con la lejanía. Ahora, mirando el cielo de Berlín, es lo mismo. Aunque la distancia sea lejana, los corazones están conectados. Pronto, dejó el bolígrafo y cerró el cuaderno. En el laboratorio en completo silencio, solo resonaba su propio latido. Ese sonido se parecía al ritmo del transporte corriendo silenciosamente por las montañas. Seguir corriendo hacia el futuro. Él superponía esa fuerza y precisión a su propia forma de vivir. Algún día volverá a pararse en esa plataforma en Colombia y mirará hacia arriba al vehículo junto a Emma. En ese momento, debería poder decir con el pecho erguido, el transporte de Colombia es la esperanza misma que conduce al futuro. La historia marca un punto y aparte aquí. Pero el viaje de Marcus y Emma no termina. Más allá del camino que recorren, aún esperan paisajes de Colombia que no han visto, nuevos encuentros y más descubrimientos. Cierre el video. ¿Qué les pareció el video de hoy? Sería feliz si en su corazón también quedara algo cálido. Por favor, cuéntenos sus impresiones en la sección de comentarios. Y para expandir esta historia juntos, me alegraría mucho si nos apoyan con su suscripción al canal y el botón de me gusta. Además, si nos apoyan con el super gracias o membresía, será un